Muy buenas tardes, aquí Teto Medina reportando desde Santa Teresa, Nuevo México, este lunes 28 de abril. Y pues seguimos viendo que en el ganado el gusano barrenador sigue siendo una amenaza real y un gran problema. En, en los últimos días, el sábado, recibimos una carta de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos donde manda una carta a su homólogo, al ingeniero Julio Verdegué, sobre la situación de cómo lo percibe Estados Unidos. Y el ingeniero Verdegué contesta, yo creo que todos hemos visto esa carta, ¿verdad? Pero el ingeniero Verdegué contesta y no vimos los detalles de la carta, igual que la carta que manda Estados Unidos, pero sí se dice que no nos veremos subordinados. Y ahorita, noticia de último minuto, hace un momentito antesito de que empecé el noticiero recibo una noticia que la Secretaría de Agricultura en Estados Unidos y su representante Brooke Rollins anuncian que ya se llegó a un acuerdo con México. Entonces, al momento, gracias a Dios, vemos que no se va a cerrar la frontera. Esa es una causa de celebrar, la verdad. Nadie queremos ver la frontera cerrada, pero pues desgraciadamente vemos que la relación de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos sigue en una situación muy frágil. De hecho, falta todo el verano y en el verano es cuando se van a ver los problemas más fuertes del gusano barrenador. Pero si logramos contenerlo exactamente en un límite donde han puesto tanto Estados Unidos, el Departamento de Agricultura, como México, como el límite de donde sigue abierta la frontera, pues no hay ningún problema. Y por eso se quiere que se lleven esas moscas estériles para que no siga avanzando el problema. Con el favor de Dios, así siga, pero por mientras, causa de celebración para toda la ganadería de los estados exportadores, no se va a cerrar la frontera. Vamos viendo exactamente también los mercados ganaderos de Estados Unidos. De hecho, los mercados ganaderos de Estados Unidos han tenido bastante turbulencia. Ahí tuvieron un momentito donde se vieron a la baja, pero pues eso se ve cada vez que se acerca la Semana Santa, año tras año. Esta vez se vieron por causa de los aranceles y la manera que se manejó la política exterior de Estados Unidos, la geopolítica, y se vinieron a la baja unos días antes de la Semana Santa, pero sube el papel y baja el ganado y luego baja el ganado, digo, perdón, baja el papel y sube el ganado. Entonces hemos tenido un poquito de turbulencia. Vamos viendo exactamente cómo andan los mercados. En los mercados bursátiles, en lo que es el mercado de papel y bueno, también en el mercado de cómo se está vendiendo el ganado gordo. El ganado gordo la semana pasada se registró entre $210 a 218. ¿Y quién iba a pensar que llegaría a 218? 220 ya sería una meta muy alta, entonces yo creo que estamos en un momento donde el ganado está en un histórico muy alto, pero puede seguir subiendo porque la verdad es que hay poco ganado y hay mucha demanda. Ahora en la canal se alcanzan los niveles de 3.35 a 3.48 por cada 100 libras y el corte choice en 3.3648, el corte selecto en 3.2011 con un diferencial de $16 con 37 centavos. El sacrificio sí está en un nivel más bajo, solo se sacrificaron 555,000 cabezas la semana pasada y ese es un nivel bastante bajo, la verdad, especialmente para la temporada en la que vamos entrando, porque ahí viene el verano, ahí vienen todas las carnes asadas y típicamente se sacrifica más ganado. Obviamente también estamos viendo que el ganado que va entrando al sacrificio sigue aumentando en su peso. Ahorita no les tengo la cifra exacta, pero llevamos una tendencia ya de
más de 2 años donde sigue subiendo y subiendo y subiendo el peso. Estamos a unos pesos increíbles y históricos también. El maíz sí vio una pequeña caída. El maíz está cotizando en 4.79 el buchel y el trigo está en 5.38 el buchel, también una pequeña baja. No mucho los dos a la baja, pero no por mucho. Vamos viendo exactamente cómo se comportan en las semanas que siguen. Ahora, en lo que es la exportación de ganado, sí vimos un incremento bastante fuerte, pero pues estaba obvio que lo íbamos a ver porque la semana pasada también tuvimos una exportación más, no esta semana pasada, la anterior, tuvimos una exportación más breve con la Semana Santa. La semana pasada tuvimos 23.250 cabezas. Chihuahua exportó 12.350 y Sonora exportando 10.900. Ahora, en lo que es el ganado gordo en el mundo de papel, en los futuros, en el CME Cash, en el CME Group, perdón, el lunes el ganado gordo a la baja 5 centavos, todo el resto de la semana con números verdes, el martes $1.60 al alza, el miércoles $1.32 al alza, el jueves 80 centavos al alza y el viernes 75 centavos al alza, cerrando abril en 2.1425 y eso fue un alza de $4.43 por la semana. En el ganado feeder, el ganado flaco que va entrando a corral, también el lunes tuvo su caída con $1.32 de bajada y el resto de la semana también al alza. El martes $1.40, el miércoles $1.42, el jueves 72 centavos, el viernes $1.45, registrando el cierre del contrato en 2.9052 y eso fue un alza de $3.67 la semana. Ahora en los índices de ganado que va entrando a las engordas de 700 a 900 libras, que es el ganado denominado feeder, el CME Cash Feeder Cattle Index sí registra una pequeña caída en 2.8988. El índice de tiempo real también mostrando una pequeña caída en 2.9533, pero el índice de compra y venta de las últimas 24 horas mostrando un alza registrando en 2.9715. A ver, vamos a ver si rompemos la barrera de los $300 en lo que es el ganado flaco que va a corral. Yo pienso que sí la vamos a romper esa barrera. Yo pienso que va a ser muy pronto. Ahora, la caída puede ser eminente en cualquier momento también, ¿verdad? Pero yo creo que no, porque ya vamos entrando, como les digo, vamos entrando a la temporada de las carnes asadas, pero pues el mercado es el mercado y es un animal que no se doma, no solo con palabras y lo que piensa uno, cualquier cosa en el mercado nos puede dar una fuerte caída, no lo podemos prevenir, ¿verdad? En el tipo de cambio, la semana pasada iba de bajada el peso, ahora está en 19, estaba en 19.72 la semana pasada, perdón, hoy está cotizando en 19.58. Esa es una baja de poquito más de medio porcentaje, 0.71 para ser exacto. Ahora vamos viendo cómo nos fue la semana pasada en lo que son las subastas aquí en la frontera. En lo que son las hembras de 300 libras, el día 22 de abril, el martes de la semana pasada, hubo 10 cabezas de 300 libras. El promedio fue de 3.48 y el punto más alto fue de 3.52. Fue del rancho La Colorada. Hubo 36 cabezas de 400 libras, el promedio 3.45 y el punto más alto 3.56. El señor Ramón Eberto Paz Córdoba. En las de 552 cabezas, el punto promedio fue de 3.25 y 3.29 su punto más alto con el señor Ernesto González Camacho. De 600 libras hubo 113 cabezas más que de los livianos y promediaron 3.02 y el punto más alto fue de 3.06, llevándoselo el señor Omar Loya en Charamuscas de Gutego. En las de 700 libras hubo 102 cabezas, 2.96 el promedio, 2.99 el punto más alto y se lo llevan en empate Ganadería Luis Fernando y la señora María Guadalupe Mendoza.
En las de 800 libras hubo 38 cabezas, 280 el promedio, 287 el punto más alto, Omar Loya. En 900 libras solo hubo 4 cabezas, 245 el promedio y 249 el punto más alto, y fue Ganadería Luis Fernando que se lo lleva. Ahora vamos viendo cómo se comportaron los novillos. Los novillos, el martes hubo 33 novillos de 300 libras, promediando $4 la libra, y el punto más alto fue de 4.14 el señor Omar Loya. Ahora de 400 libras hubo 69 cabezas, 3.93 fue el promedio, 4.26 el punto más alto el señor Ramón Eberto Paz, Córdoba. En los de 500 libras hubo 146 cabezas, 3.65 el promedio y 3.96 el punto más alto, también el señor Ramón Eberto Paz Córdoba. En los de 600 libras hubo 221 animales, 3.20 el promedio y 3.28 el punto más alto, Ganadería Soles y el señor Ernesto González Camacho. De 700 libras hubo 298 cabezas, 3.02 el promedio y 3.11 el punto más alto, Ganadería Soles y el señor Frederick Prandini quedan en empate ahí. De 800 libras hubo 63 cabezas, 2.91 el punto promedio y 3.15 el punto más alto, el señor Omar Loya. De 900 libras solo hubo 15 cabezas, 2.72 el promedio, 2.86 el punto más alto, eso fue la Ganadería Prandini. Y de más de 1.000 libras solo hubo 6 cabezas, promediando 2.72 y 2.76 el punto más alto se lo lleva el señor Omar Loya. Ahora, el día 22 de abril hubo 355 hembras, promediaron 667 libras, y 852 novillos promediando 673. Ahora vamos viendo cómo nos fue el viernes 25 de abril. El viernes 25 de abril tuvimos menos ganado. En vaquillas de 300 libras solo hubo dos, 350 el promedio, 350 lo más alto, Ganadería del Norte. De 400 libras solo hubo 28 cabezas, 354 el promedio y 359 el punto más alto, y eso se lo lleva Promotora Ganadera AJJ. De 500 libras hubo 62 cabezas, 341 su promedio, 361 el punto más alto, y eso se lo lleva Superior Compañía Ganadera. De 600 libras hubo 45 cabezas, 311 el promedio y 320 el punto más alto, se lo lleva Corrales El Pozo Hondo. De 700 libras solo hubo 15 cabezas, 2.99 el promedio y 3.15 el punto más alto, el señor Eduardo Méndez. De 800 libras hubo 2 cabezas, 2.75 el promedio y 2.76 Hacienda La Boquilla. De 900 libras hubo 16, 2.55 el promedio, 2.55 el punto más alto, y se lo lleva Rancho El Futuro. Ahora vamos viendo cómo nos fue con los novillos. Con los novillos de 300 libras hubo 25 novillos, 4.11 el punto promedio y 4.11 el punto más alto, eso se lo lleva Ganadería del Norte. En los de 400 libras hubo más cabezas, 56, 3.89 el promedio, pero el punto más alto es mucho más alto que los de 300 libras en 4.21, y eso se lo lleva Promotora Ganadera AJJ. Ahora, en los de 500 libras hubo 103 cabezas, 3.68 su promedio y 3.97 el punto más alto, se lo lleva Superior Compañía Ganadera. En los de 600 libras hubo 74 cabezas, 3.27 el promedio y 3.57 el punto más alto, se lo lleva Naborley Alarcón y Hacienda La Boquilla, que quedan empatados. En los de 700 libras hubo 75 cabezas, 3.11 el punto promedio y 3.18 el punto más alto, se lo lleva Superior Compañía Ganadera. En los de 800 libras, perdón, en los novillos de 800 libras solo hubo 6, 2.95 el promedio, 3.08 el punto más alto, eso se lo lleva Corrales El Pozo Hondo.
y de 900 libras hubo 38 cabezas, 2.95 el promedio, 2.96 el punto más alto, se lo lleva Naborley Alarcón, y de más de 1.000 libras hubo 22 cabezas, 2.83 el, el, el promedio, perdón, y 2.83 el punto más alto. Ahora vamos viendo exactamente cómo quedaron los promedios. En los promedios del 25 de abril hubo 176 hembras, 634 libras de promedio, y en los novillos hubo 399 novillos, 648 libras de promedio. Ahora mañana tenemos una subasta, tenemos alrededor de 1.200 cabezas. También el viernes tendremos otra subasta. La verdad es que estamos con los manteles largos al darnos cuenta que la frontera sigue abierto. Todos debemos de celebrar. Les mando un fuerte abrazo a todos y la bendición de Dios que esté con todos ustedes. Hasta luego, nos vemos la semana que viene.